Verdaderos adoradores, ese es nuestro tema para hoy. Es indudable, hermanos, que a nosotros nos ha tocado vivir en una época de mucha confusión. Confusión a todos los niveles y prácticamente en todas las esferas de la vida humana. Actualmente hay una tremenda confusión económica. Según economistas, el panorama es cada vez más real y sombrío debido a la famosa guerra que hay entre Irán, Israel, Estados Unidos, lo cual se ha convertido en el nuevo dolor de cabeza del mundo. Los ojos del mundo están puestos en esta guerra. De hecho, miraba cómo el periódico The New York Times publicaba recientemente que las tensiones geopolíticas y el elevado endeudamiento de las economías desarrolladas podrían desencadenar una fuerte inestabilidad financiera con repercusiones globales. Se habla de una recesión que podría afectar la economía del mundo y los mercados amanecen ya casi todos los días con una situación complicada a raíz precisamente de lo que se vive actualmente. Pero no solamente hay confusión económica, hay mucha confusión política en el mundo ahora mismo, confusión social también. Hay una tremenda confusión moral, porque ya nadie sabe lo que es bueno o lo que es malo, lo que es aceptable, lo que no es aceptable. El relativismo imperante que nos dice que la verdad no es absoluta, sino que la verdad es relativa. O sea, mucha confusión moral. Sin embargo, yo creo que en ninguna de esas áreas hay tanta confusión como la que tenemos hoy en la esfera religiosa. En la esfera religiosa hay confusión religiosa. A partir del siglo XIX, muchas religiones y sectas salieron a relucir. Ahí tenemos a los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mormones, la ciencia cristiana, que ni es ciencia ni es cristiana, y un montón de religiones más. Recientemente también han surgido otros movimientos heréticos, porque no se le puede llamar de otra manera, son pura herejía con pretensiones judeo-mesiánicas, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que esa confusión religiosa es una manifestación de la confusión que hay en otras áreas también. Y lo grave del caso es que entre todas esas religiones, muchas claman ser la única religión verdadera. Pero por el otro lado tenemos otras religiones más astutas, quizás, que dicen, bueno, no. Lo que pasa es que todas son verdaderas porque todas tienen algo de verdad y por lo tanto lo que debemos hacer es unirnos todos y adorar a un mismo Dios. O sea, cuánta confusión, hermanos, cuánta confusión. Pero ¿saben algo? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo había también mucha confusión religiosa. De hecho, fue esto precisamente, esa confusión, la que trajo a colación una conversación de Cristo con una mujer inculta, una mujer sencilla, una mujer sin preparación académica, sin preparación teológica, sin preparación intelectual. Una simple mujer de un lugar llamado Samaria, y esa conversación la encontramos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Así que hoy vamos a ver un solo versículo de ese capítulo, pero para poder entender ese versículo, hermanos, siempre tenemos que mirar el contexto general del capítulo, en este caso del capítulo 4 de Juan. Así que yo quiero leer el texto y luego vamos a ver el contexto en que está situado Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué dice Juan 4:24? Un texto clave. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice en el versículo 1 de este mismo capítulo 4 lo siguiente. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea.
y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Fíjense, déjenme explicarle un poquito de geografía en este caso. En tiempo de Jesús habían 3 regiones. Estaba debajo la región del sur, que era la de Judea, donde estaba Belén. Arriba de Judea estaba la región de Samaria, y arriba de Samaria estaba la región de Galilea, donde está Caná o Nazaret, donde se crió el Señor. Ahora, para pasar de Judea a Galilea, era necesario pasar por Samaria. Sin embargo, los judíos y los samaritanos tenían un pleito casado, como se dice popularmente, un pleito desde hacía muchísimo tiempo, un pleito que había durado 7 siglos ya para la época de Cristo, de manera que cuando un judío tenía que ir a Judea, de Judea a Galilea más bien, él prefería no pasar por Samaria, sino que optaba por bordear el río Jordán para introducirse en Decápolis, y así pasaba a Galilea sin pasar por Samaria. Eso lo hacía un judío celoso. O sea, lo que había sucedido en Samaria era que en el año 720, para que entiendan desde cuándo viene ese conflicto, en el año 720 el rey Sargot, que era rey de Asiria, había atacado todas las tribus judías que estaban en esa región. Se había llevado a los samaritanos cautivos y había dejado unos cuantos judíos en la ciudad. ¿Qué pasó? Bueno, esos judíos se aliaron con personas gentiles o paganas que poblaron la ciudad cuando los asirios se llevaron a los samaritanos. Quiero leerles en Segunda de Reyes 17, en el versículo 24, donde se nos narra esta historia. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat, de Sefarvaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Aquí nace una raza híbrida, o sea, una mezcla, una raza que ni es totalmente gentil, ni es totalmente judía. Pero no solamente eso, hermano. Dice en el versículo 29, y seguimos leyendo, de Segunda de Reyes 17, versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Dice el texto aquí: los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los heveos hicieron a Nifaz y a Tartac, y los de Sefarvaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sefarvaín. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Oiga lo que dice aquí: temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y en el versículo 41 de ese mismo capítulo de Reyes dice: así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Una raza híbrida de pagano con judío. Y por lo tanto los judíos de pura cepa, odiaban a muerte a los samaritanos, de tal manera que ellos no se les ocurría pasar por Samaria, sino que ellos daban la vuelta, una vuelta grandísima para no pasar por ahí y no contaminarse. ¿Qué pasó? Bueno, sucedió que cuando los judíos de la parte sur también fueron llevados como cautivos a Babilonia y volvieron otra vez en el tiempo del rey Ciro para reconstruir la ciudad, los samaritanos le pidieron a los judíos que le permitieran ayudar en la reconstrucción. Los judíos de ninguna manera se lo permitieron, y ahí entonces comenzó la enemistad entre judíos y samaritanos. Los samaritanos hicieron un culto rival en el monte Gerizim, que fue donde Moisés le leyó la ley al pueblo, en el monte Gerizim, mientras que los judíos adoraban a Dios en el monte de Sión. O sea, 2 cultos rivales: el monte de Jerusalén
y el monte de Gerizim en Samaria. Inclusive, hermano, los samaritanos llegaron a introducir huesos de muertos en el templo de Jerusalén, lo cual era una abominación para un judío. O sea, introducir huesos de muertos ahí es una barbaridad. Cuando un samaritano pasaba por el lado de un judío, el judío escupía en el suelo en señal de repudio. O sea, que no estamos hablando de un pleito sencillo. Era tan fuerte el odio que un judío y un samaritano no podían beber en un mismo vaso. Aunque el judío se estuviera muriendo de sed, mejor se moría de sed y no bebía en el mismo vaso donde bebió un samaritano. Por eso, cuando Cristo, que no era racista, nuestro Señor no era racista, cuando Él llega al mundo, Él fue a Galilea y para Jesús no fue un problema pasar por Samaria. Dice Juan 4, versículo 1, que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Versículos 5 al 12 de Juan 4, seguimos leyendo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, vino una mujer de Samaria a sacar agua, la mujer samaritana, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El pozo de Jacob era un pozo que todavía está en Samaria, todavía existe, tiene unos 30 centímetros de diámetros y está cavado en la roca. En la parte más baja del pozo hay un río subterráneo que suple el pozo y es a ese río subterráneo que los samaritanos llamaban el agua viva. Es sumamente hondo. Un agua que no se contaminaba porque fluía constantemente. Así que cuando Jesús le ofrece a la mujer samaritana el agua viva, ella pensaba de inmediato en ese río subterráneo y le dice, pero ven acá, ¿de dónde tú tienes el agua viva? Yo no te veo ni siquiera a ti con una cuerda, ni con una vasija o una cubeta para sacarla. ¿Cómo tú vas a sacar esa agua? Entonces Cristo le enseña de qué agua era que se trataba, de un agua espiritual. Versículo 13. Seguimos leyendo, verso 13. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que salte o que brota para la vida eterna. Para vida eterna. La mujer se fascinó y dijo, wow, pero qué interesante está eso. Entonces le dice a Cristo, versículo 15, oh Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Pero ahora Jesús le va a enseñar a esta mujer que el agua que él está ofreciendo es un agua que calma una sed espiritual y le hace una extraña declaración Jesús a esta mujer. Versículo 16. Está bien, te la puedo dar, no hay problema, pero ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, aquí la mujer se pone medio fría y le responde, verso 17, yo no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido. Verso 18, ahora, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí la mujer pensaría, bueno, ya esta conversación se está poniendo caliente, se está poniendo personal y lo que sucede a continuación, hermano, es que la mujer le hace una pregunta a Cristo, que es lo que motiva nuestro tema de hoy, verdaderos adoradores, es mi tema. La mujer le hace una pregunta a Jesús. Bueno, yo diría, analizando esta historia, la misma que hace todo el mundo a quienes uno le predica el evangelio cuando se sienten confrontados con su pecado. Versículos 19 y 20, vean lo que dice la mujer. La mujer le dice, Señor,
Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. En otras palabras, Señor, ¿cuál es la religión verdadera? Mire, siempre que uno le predica el evangelio a un inconverso, y esa persona como que se encuentra entre la espada y la pared o confrontada con su pecado, siente que le han puesto el dedo en la llaga, inmediatamente comienza a hacer preguntas que nada tienen que ver con sus problemas personales. ¿Y qué pasó con los indios? O si usted le pregunta, por ejemplo, o le dice, le da una declaración, le debía el tema y le dice, pero ven acá, ¿cuál es la religión verdadera? La pregunta que hizo la samaritana. Jesús está confrontándola con su pecado y ella está desviando el tema con otra cosa que no tiene que ver. Jesús le acaba de decir, llama a tu marido y ven acá, no tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido. Esto has dicho con verdad. 5 maridos has tenido. Y ella comienza a hablarle de cosas de que aquí hay que adorar o que ustedes dicen que es allí. O sea, la pregunta que quizás muchos de los que están escuchando este tema también se hacen. Todas las religiones dicen tener la única verdad, pero ¿cuál es la religión verdadera? Versículo 21 dice Cristo, Juan 4, 21 al 23. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense, la mujer samaritana estaba preocupada acerca de cuál es el lugar correcto de adoración. Y Cristo le dice, mujer, eso no es importante, eso no es relevante. No es importante el lugar, pero sí es importante cuál es el objeto correcto en la adoración y cuál es la forma correcta de adorar al objeto correcto. Versículo 24, y ahí está nuestro texto. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y aquí caemos en nuestro pasaje tema. Hoy día el mundo está lleno de gente que dice, mira, lo importante es tener alguna religión. Lo importante es creer. La fe mueve montañas, dicen ellos. Lo importante es adorar. No importa que tú adores en esta o en aquella iglesia y yo adore en esta otra. No es problema. Lo importante es adorar, dicen ellos. O como decía una famosa canción hablada, recuerdo, de niño que la escuché, Desiderata, que decía, procura estar en paz con Dios, no importa cuál sea el concepto que tú tengas acerca de Él. Eso es una barbaridad. Cristo no piensa así. Cristo no piensa como la canción Desiderata, procura estar en paz con Dios, no importa cuál sea el concepto que tengas de Él. Cristo no piensa así. Noten que en el versículo 22, Él le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, lo que no conocen. Vosotros adoráis lo que no sabéis, dice Jesús. Por lo tanto, adoración sin conocimiento es una adoración fatua, es una adoración vana, es una adoración que no tiene sentido a los ojos de Dios. Y en el versículo 23, seguimos leyendo, Jesús le dice lo siguiente a la mujer. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Fíjense, Jesús le está diciendo a ella que la adoración correcta es aquella que está dirigida al objeto correcto, el Padre. Y en segundo lugar, la adoración verdadera no solamente está dirigida al objeto correcto, sino también que es dirigida a Él en una forma correcta también. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. De paso, cuando Cristo dice aquí que hay verdaderos adoradores, hermanos y amigos, está presuponiendo que hay adoradores que son falsos, ¿sí o no? ¿Y qué es un adorador falso de acuerdo a la Escritura? Bueno, en primer lugar, una persona que adore a un Dios que no sea el Dios de la Escritura,
o a un Dios autoinventado, o a un Dios de la religión, o a un Dios de la tradición, esa es una adoración falsa, por necesidad. Pero debo decir también que de igual manera, si usted adora al Dios de la Escritura en una forma incorrecta, también es un falso adorador. Es posible adorar, escúcheme bien, es posible adorar al Dios verdadero en una forma incorrecta. Vamos a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Yo no creo que este tema lo termine hoy. Quizá continuaré la semana que viene, pero quiero explicar algunas cosas. Éxodo capítulo 20, porque tengo mucho material. En Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos. Ahora es interesante que el primer mandamiento tiene que ver con la adoración a Dios. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es el primer mandamiento? Solamente Jehová, el Dios de la Escritura, debe ser adorado. Únicamente. Solo Dios, Jehová, el Dios de la Escritura, es el que debe ser adorado. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está muy claro. Ahora, el segundo mandamiento es que cuando adores a Dios, adóralo en una forma correcta. Versículo 4. Éxodo 20, seguimos leyendo. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ok, alguien puede estar pensando, pero un momento, porque ahí se está hablando todavía de los dioses falsos. Ahí se está hablando de que no se debe adorar a Astoret, no se debe adorar a Baal, no se debía adorar a Moloch. No, mi amigo, no. Eso no es lo que está diciendo este texto. Aquí se está hablando de no adorar al Dios verdadero en una forma incorrecta. Eso es lo que se está diciendo ahí. Ahí no está hablando de Astoret ni de Moloch. Cuando el texto dice no te harás imagen, no es únicamente la imagen de un Dios falso. Incluye también una imagen del Dios verdadero. Es más, en primer lugar, incluye la imagen del Dios verdadero. Miren lo que dice Deuteronomio 4. Vamos allá, Deuteronomio capítulo 4. Versículos 15 al 18. Dice allí: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Noten, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele sobre el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. En otras palabras, Dios les está diciendo: ustedes nunca han visto una figura de Jehová. Por lo tanto, guárdense para que no se hagan ninguna figura mía, ninguna figura de Jehová. De manera que cuando el segundo mandamiento dice no te harás imagen ni ninguna semejanza, está hablando, hermanos y amigos, de hacerse una imagen de Dios. Por lo tanto, todo aquel que tenga, y perdónenme si usted es católico, pero tengo que decirlo con mucha responsabilidad, todo el que tenga un famoso cuadro llamado el Sagrado Corazón de Jesús está violando este mandamiento. Y si tiene un cuadro más feo todavía, donde aparece un ojo, un oído y una mano supuestamente representando al Dios omnipotente, eso es peor todavía, porque eso es brujería. Dios no solamente prohíbe en su palabra adorar cualquier otro Dios fuera de Él, sino también prohíbe en su palabra adorar a Dios en una forma incorrecta. Por eso, en nuestro pasaje de Juan capítulo 4, lo primero que el Señor quiere hacer entender a esta mujer
es que antes de ella adorar correctamente a Dios, ella tenía que saber quién es Dios. Debemos saber quién es Dios. Ella tenía que saber a qué Dios ella estaba adorando, porque el Dios de la Escritura exige que la adoración a Él esté en consonancia con lo que Él es. Voy a repetir esto. El Dios de la Escritura exige que la adoración a Él esté en consonancia con lo que Él es, tanto en su carácter como en su esencia. Hermanos y amigos, ¿quién es Dios? Dice el Señor Jesucristo en el versículo 24 de Juan 4, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Déjame explicar esto. En la Biblia hay 3 declaraciones acerca de quién es Dios. Y la puedo poner ahí en pantalla. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:5 dice, Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Y lo que quiere decir el texto cuando dice que Dios es luz es que Dios es santidad, que en Dios no hay tinieblas, que todo lo que Dios hace es tan santo como su carácter es santo. Eso por un lado. La segunda declaración aparece en 1 de Juan 4:8 y esa le gusta a muchísima gente. Dios es amor. Dios es amor. Mucha gente se agarra de ahí para hacer sinvergüencerías y cuantas cosas porque Dios es amor. Aquí no dice que Dios ama ni que tiene que ejercitar el amor. Aquí dice que Dios, en su esencia, es amor, como es luz. Así que las primeras 2 declaraciones tienen que ver con el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es santo. Dios es un Dios infinitamente amoroso y bueno. Pero esta declaración que encontramos en nuestro pasaje en Juan 4:24 tiene que ver con la esencia de Dios, no con su carácter. Aquí dice, Dios es espíritu. Y por lo tanto, cuando usted vaya a adorar a Dios, tiene que tomar en cuenta que está adorando a un Dios espiritual. Algunos se preguntan, ¿y qué significa esto de que Dios es espíritu? Bueno, en los minutos que me restan, solamente voy a explicar esta parte. Cuando la Biblia usa la palabra espíritu, quiere designar a alguien que es personal. Por ejemplo, cuando la Biblia se refiere a los ángeles, se refiere a ellos como espíritus. A los ángeles buenos les llaman espíritus ministradores y a los ángeles malos les llama espíritus inmundos, pero son espíritus. Cuando la Biblia habla de la personalidad del hombre que está aquí, ¿verdad? Por ejemplo, en la Escritura habla de la antropología, antropos, hombre. Allí se está refiriendo a la parte espiritual del hombre. Así que cuando la Biblia habla de seres espirituales, está hablando primero de seres que son personales. En otras palabras, Dios no es algo, Dios es alguien. Él es un ser personal y cuando nosotros vamos delante de Él, estamos manteniendo con Él una relación personal. Inclusive, hermanos, la Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Y básicamente lo que quiere decir es que nosotros somos seres personales porque fuimos creados a la imagen de un Dios que es personal también. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir cuando decimos que Dios es un ser personal? Bueno, un ser personal tiene 3 características que lo hacen ser una persona, básicamente. Primero, es alguien que tiene voluntad. Es decir, él tiene la capacidad de decidir, él tiene autodeterminación. Eso por un lado. En segundo lugar, se está refiriendo a un ser que tiene inteligencia o raciocinio, o sea, tiene capacidad de pensar. Y tercero, se está refiriendo a un ser que tiene sensibilidad, que tiene sentimientos. Y en ese sentido, nuestro Dios es un ser personal. Entonces, son esas cosas las que nos distinguen o nos diferencian de los animales. Los animales no son personas. Los seres humanos sí, ¿por qué? Porque tienen voluntad, porque tienen inteligencia, son racionales y porque tienen sensibilidad. Nosotros somos seres personales porque nos hizo un Dios que es personal. Dios no es algo etéreo en el universo, no. Dios es alguien con quien yo puedo tener una relación personal, una relación cercana, una relación tierna, una relación amante entre Dios y yo.
Por eso el hombre es el único ser que puede tener esa relación con Dios. Fíjense que en Romanos capítulo 12, y lo pongo ahí en pantalla, versículo 1, dice Pablo: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El hombre es el único ser en el universo que puede adorar a Dios en una forma racional, porque Él y Dios son dos personas. Es triste ver cómo en muchas iglesias hoy se están promoviendo cultos que son escapistas, donde se le dice a la gente: mira, pon tu mente en blanco. Solamente tienes que dejarte llevar de tus emociones y de la histeria colectiva. Suelta tu lengua. Entonces esa persona de repente comienza a bailar y a hablar en un lenguaje que nadie entiende, y él dice que está adorando a Dios en lenguas angelicales en ese momento. Y cuando usted le pregunta: pero ¿y qué es lo que tú estás diciendo? Yo no sé, pero yo me siento bien haciendo eso. Yo no entiendo lo que estoy haciendo. Pero ven acá. Hay otros que también dicen: mira, piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. Pon tu mente en blanco, no pienses en nada. No, la adoración a Dios, mi amigo, es inteligente, es una adoración racional. Una adoración racional porque es a un Dios personal que estamos adorando y nosotros somos seres racionales. Dice David en el Salmo 47, verso 7, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantadle con inteligencia. Cantadle con inteligencia. Eso significa cantar con el entendimiento de quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Dice el texto: Él es el Rey de toda la tierra. Y en 1 Corintios capítulo 14, el apóstol Pablo dice: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por favor, sabiendo lo que yo estoy cantando. Lo importante, hermanos, no es orar. Hoy se habla mucho de orar, la oración eficaz. Y hay personas hoy día que promueven el culto a la oración, el culto a la fe. Esas personas tienen fe en la fe. La fe mueve montañas. La fe es algo demasiado grande. Y tú oyes impío hablando así. Ellos tienen fe en la oración, tienen fe en la fe. Óigame, eso es, bíblicamente hablando, incorrecto, porque la fe no es en la fe ni en la oración, es en Dios. Lo importante no es adorar, lo importante es adorar a Dios, al Dios de la Escritura. No es adorar simplemente. Esa es una forma muy simplista de pensar. Por lo tanto, cuando esa canción dice: procura estar en paz con Dios, no importa cuál sea el concepto que tengas de Él, es totalmente equivocada, errada, descabellada, porque sí importa el concepto que yo tengo de Dios. Sí importa. Y para yo poder adorar a Dios, yo tengo que saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Vamos a dejarlo aquí, hasta aquí por hoy, hermanos, pero yo voy a seguir la semana que viene con esta historia de la mujer samaritana y vamos a ver, si Dios lo permite, la próxima semana, inclusive, de qué fue lo que el Señor Jesucristo quiso recalcar a la mujer samaritana aquí en Juan capítulo 4, cuando usó en 2 ocasiones la palabra Padre. En el versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y en el verso 23 le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero eso lo voy a explicar la semana que viene, si Dios así lo permite.